Bueno, chicos, me escuchan y ven pantalla, ¿cierto? Chicos, Sí, Sí, profe. profe. vale, gracias. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las plantas no vasculares y las plantas vasculares? Son aquellas que presentan tubos o conductos para Ujú, transportar el alimento. exactamente. Son las que han formado tejidos vasculares. Los tejidos vasculares básicamente son todos estos tubos que se encargan de llevar y traer el alimento. Es decir, de subir esa agua con esos nutrientes, la savia bruta, la que conocemos vulgarmente como savia bruta, podríamos decirlo, la hacen la síntesis que tienen que hacer las plantas en el proceso de fotosíntesis. Ya sabemos en qué es lo que se convierte esa agua y ese sol y todo eso, ¿cierto? La convierten en savia elaborada y vuelve a bajar por la planta, ¿cierto? La planta tiene crecimiento vertical, mientras que las plantas vasculares que no tienen. Obviamente, pues no van a tener ni crecimiento vertical ni tejidos vasculares, ¿cierto? ¿Sí? Entonces eso deben recordarlo. Si se encuentran un, que un artículo científico en el cual les hablen de plantas vasculares y no vasculares, pues es importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Dentro de los animales, ¿cierto? Acá estamos haciendo ese zoom que les había dicho, ¿cierto? Tenemos los invertebrados, tenemos los vertebrados, tenemos todo este poco de organismos, ¿cierto? Donde pues los más conocidos son los poríferos, las esponjas de mar, los elenterados, las medusas, platelmintos, los organismos planos, los asquelmintos, esos como gusanos, los moluscos, el típico caracol, la típica babosa, los artrópodos que vienen a estar acá, los insectos como los hexápodos, ¿cierto? Los arácnidos, los decápodos y los miriápodos. ¿Cuál es la diferencia entre arácnidos y hexápodos o insectos? Porque les dije yo que las arañas no son insectos. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre una araña y un insecto? Si ustedes ven un cucarrón y lo comparan con una araña, ¿cuál sería la diferencia ahí? Piensen en una arañita. ¿Cuántas patas tiene una araña? Porque la araña tiene 8 patas, profe. Y los, 8 patas. Y y el los insecto insectos. tiene 6. El Es, insecto Seis. tiene 6, ajá. exactamente. Acá en esto, la diferencia radica en las patas, ¿cierto? Los miriápodos, ¿cuántas patas tienen? O los decápodos. Tienen 10 pares de patas, los miriápodos. No. Los decápodos tienen 10 patas, ¿sí? O 5 pares de patas, ¿sí? Y los miriápodos tienen muchísimas patas. Aquí están los 100 pies y los 1000 pies, ¿sí? Pues las patas, obviamente, dependiendo de la especie, la cantidad de patas o de pies, sí, de patas o de pies, va a variar dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Muchas patas, 10 pares de patas, 4 pares de patas, 6 patas o 3 pares de patas, ¿cierto? Tenemos los equinodermos, que básicamente son las estrellas de mar, los cordados, que es esa estructura que se conoce como la notocorda, o a qué da origen la notocorda. Porque nosotros vendríamos a ser parte de los cordados. Porque también entraríamos acá. Yo les he dicho, chicos, no aprendan para el parcial, aprendan para la vida. ¿Qué es ¿Tienen la columna notocorda, vertebral? Jersey? ¿Cómo? Ollina. ¿Tienen columna vertebral?
por eso se caracterizan a nosotros. La notocorda se convierte en esa columna vertebral, ¿cierto? Es decir, también nos da origen a nosotros, Entonces, los vertebrados, ¿cierto? Muchas gracias, Gina, muy bien. Entonces, por esa notocorda surge acá, ¿cierto? Pero nosotros como más evolucionados, por decirlo así, cogemos esa notocorda y la convertimos en vértebras, la convertimos en columna vertebral, ¿cierto? Y por último, tenemos que dentro de el subfilo invertebrata, dentro de los vertebrados, tenemos los agnatos, los condrictios, los osteictios. Los agnatos son peces que no tienen mandíbula. Los condrictios y osteictios son peces cartilaginosos, peces óseos, ¿cierto? Acá ya se diferencia por la presencia o ausencia de espinas o de huesos, ¿cierto? En las aletas. Acá que les digo que son animales no tetrápodos. ¿Qué es un tetrápodo? ¿Qué les dice la palabra tetra? Y la palabra podo. Cuatro patas. Patas y tetra. Los vertebrados terrestres. No, no, no. reptiles, No. Tetrápodo. ¿Qué les dice? Solo les estoy preguntando por esa palabra. Tetrápodo, ¿sí? ¿Qué es tetra? 4 4. 4. ¿Y podo? patas. Exactamente, gracias, Yelsi. 4 patas, ¿cierto? Es decir, que acá hay animales que no tienen 4 patas. Los peces simplemente tienen 2 aleticas, ¿cierto? Que son las de adelante, la aleta caudal, que es la que está arriba, y la aleta, la aleta caudal, que es la que está atrás, ¿cierto? La cola, y la aleta dorsal, que es la aleta que está arriba, como en la cabecita y en la columna, por decirlo así, del pez. Ellos no tienen 4 patas. Mientras que acá tenemos los animales tetrápodos, ¿cierto? Que somos los anfibios, los reptiles, los aves y los mamíferos, ¿cierto? Nosotros como mamíferos tenemos brazos y tenemos piernas, ¿cierto? Entonces vean esas características, esos rasgos de historia de vida, dan las características para que cada uno de nosotros, pues, podamos sobrevivir en el medio ambiente. Y como les dije el semestre pasado, esta es otra representación de ese árbol de la vida a manera de círculo, a manera de torta, ¿cierto? Donde el ancestro común de todos nosotros se encuentra acá, que da paso a un montón de organismos, ¿cierto? Acá este árbol no alcanzo a ver bien, bueno, acá están, acá están las plantas, acá están los animales o los metazoarios, y acá están, bueno, todo lo que creería yo que son microorganismos como bacterias y arqueas, ¿sí? Entonces, vean, son muchísimos organismos, ¿cierto? Esto, si acaso, estará a nivel de orden, ¿sí? O hasta menos, esto no llega a estar a nivel de especie. Si estuviera a nivel de especie, pues el árbol sería mucho más grande, ¿sí? Pero bueno, lo que les quería enfocar hablando de estas características era que quería empezarles a hablar de la ecología de poblaciones, ¿cierto? Y pues para hablar de ecología de poblaciones tenemos que hablar de qué es una población. ¿Qué es una población, chicos? ¿Qué hablamos al inicio de clase? ¿Qué era una población, una comunidad? ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y población? Un conjunto de la misma especie, profes. Sí, son buenos, un conjunto de la misma especie, pero ¿de qué más está caracterizada esa misma especie? profe, que pues ellos habitan en el mismo lugar. Habitan en la misma área, al mismo tiempo, en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un mismo lugar. ¿Y qué es una especie? Que hablamos el semestre pasado que es una especie.
nosotros como especie humana que somos, o por qué nos categorizamos por ser una especie humana. ¿Nadie se acuerda que es una especie? La capacidad de poder reproducirse, profe. Sí, son organismos que tienen la capacidad de poder reproducirse entre sí, ¿cierto? Nos reproducimos entre nosotros mismos, pero además tenemos la capacidad de generar descendencia fértil, ¿cierto? Me disculparán el ejemplo, ¿cierto? Un costeño se come una burra, ¿cierto? Y pues obviamente como son especies diferentes, ni hay descendencia y mucho menos va a ser fértil, ¿cierto? Lo que sucede en el caso del hibridismo, el burro con la yegua o el caballo con la burra, ¿cierto? Se cruzan, tienen un hijo que se llama la mula o el mulo, ¿cierto? Y ese mulo es infértil, no puede tener hijos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, una especie son individuos fenotípicamente iguales o que sus características físicas sean iguales, ¿cierto? Pero que además puedan reproducirse entre sí y al reproducirse entre sí generen descendencia fértil, ¿sí? Entonces nosotros como seres humanos, cabeza arriba, hombros al lado, pies abajo, como la cancioncita, ¿cierto? Cabeza, hombros, rodillas y pies, ¿cierto? Ausencia o poco pelo, tenemos pelo pero poco pelo. Tenemos, somos bípedos, es decir, caminamos en dos patas, ¿cierto? Si una mujer con un hombre se reproducen, pues obviamente van a tener un hijo, obviamente pues que ninguno de los dos sea infértil, ¿cierto? Van a tener un hijo y seguramente este hijo va a ser fértil, ¿cierto? Entonces, lo que les digo, si un humano pues se come una burra, obviamente no va a pasar nada, no va a haber, no va a haber, no va a haber descendencia fértil, ¿sí? Si el burro se reproduce con la yegua, pues van a tener una mula, pero esta mula no va a ser fértil, son especies diferentes, tanto el burro como el caballo, ¿cierto? Entonces, esa es la definición más clara de especie. Ya depende, ya les dije el semestre pasado, hay muchísimas definiciones de especie, pero pues como la más clara, la más aceptada para estos casos, es la que les estoy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, ya teniendo entendido lo que es una población, podemos hablar de la dinámica poblacional. La dinámica poblacional es lo que sucede dentro de un ecosistema en cuanto a las poblaciones. Es decir, las poblaciones van a aumentar la cantidad de individuos o van a disminuir la cantidad de individuos debido a ciertos factores que sucedan dentro de la misma población, ¿sí? Y esta dinámica poblacional está dada por la abundancia de individuos que se encuentran en el ecosistema. En este caso, la abundancia de individuos va a estar dada por el tamaño de la población que corresponde al número total de individuos que se ve afectada por varios factores, ¿sí? Entonces, esa dinámica poblacional va a estar influenciada por esa abundancia poblacional. Y esa abundancia poblacional, en pocas palabras, es la cantidad de individuos que de cierta población que están dentro de un ecosistema. ¿Cuántos humanos viven en Sibundoy? ¿Quién tiene el dato? ¿O vivimos en Sibundoy? O consulten por ahí por internet cuántos humanos hay en Sibundoy. En Bogotá, donde quieran consultar. 5.299 en mi municipio. ¿En tu municipio cuál es? El Tambo, Nariño. El Tambo Nariño. Entonces, allá en el Tambo Nariño tenemos una abundancia Profe, poblacional. Dime. pues decía que el último registro fue de 14.300 en Sibundoy.
14.300. Uy, somos hartos. Bueno, entonces en el Tambo, gracias Juan. En el Tambo tenemos 5.900, ¿me dijiste? Perdón, 12.457. 12.457. Ah, bueno, muy cercanos los valores entre el Tambo y Sibundoy. Entonces, en el Tambo hay una abundancia poblacional de 12.000 y punta, y en Sibundoy hay una abundancia poblacional de 14.000 y punta, ¿cierto? En Bogotá, si no estoy mal, hay como 8 o 9 millones de personas, ¿sí? Entonces, esa es la abundancia poblacional. Si ya hablamos de un ecosistema, supongamos que hay conejitos, en este ecosistema hay unos 500 conejos. Entonces, esa sería la abundancia poblacional de ese organismo, ¿sí? Y entonces podemos hablar de que estos organismos, de que esa abundancia poblacional se ve afectada o se ve influenciada por estos procesos. La natalidad, ¿sí? La natalidad, pues, es esa tasa o ese incremento de la población mediante los nacimientos. Y estos nacimientos obviamente implican que los organismos nazcan vivos, ¿sí? Porque cuando un organismo pues nace muerto, no está ni aumentando ni disminuyendo esa abundancia poblacional, ¿sí? Entonces, la natalidad, el incremento de la población a partir de los nacimientos que ocurren en cierto tiempo, en un año, en 6 meses, como sea, ¿cierto? La inmigración, ¿sí? Entonces, esa inmigración va a ser la incorporación de individuos provenientes de otras poblaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, entre estos dos se va a aumentar la población, ¿sí? Entonces, en este caso, la incorporación de individuos provenientes de otras poblaciones. Es decir, tenemos una población natural en un ecosistema, empiezan a llegar individuos de la misma especie, pero que pertenecen a otra población, es decir, que está en otro lugar esa población, ¿sí? Tienen que venir y empiezan a incrementar el tamaño poblacional de esa especie. ¿Qué es lo que está sucediendo con los venezolanos ahorita? O lo que estaba sucediendo desde hace un tiempo. Chicos, Inmigración. están viniendo para acá, para Colombia, ¿cierto? Se vienen y por lo tanto están incrementando o aumentando la población colombiana, la población de humanos en Colombia. Se dispersieron. ¿Cómo? La población de humanos en Colombia está aumentando. ¿Sí me están escuchando, chicos? Chicos. Se le escucha cortado, profe. Entrecortado. Vamos a ver. Se le escucha entrecortado, profe. Yo pensé era mi internet. Yo también. Ujú. No hay problema. El internet por lo que... ¿Ahí me escuchan mejor? ¿O igual? Voy a apagar un momentico el wifi y vuelvo. Bueno.
Listo, chicos, ¿me escuchan mejor o peor? Por momentos sí, como que se cortó. Sí, pero ahorita ya está mejor. Sí, ya Sí. mejor, profe. Bueno, vale. Entonces, les decía que lo que está sucediendo ahorita con la población de humanos venezolanos, ¿cierto? Están viniendo a Colombia y no solamente a Colombia, a Brasil, a Perú, bueno, a varios países, ¿cierto? Por todo el proceso social o toda la problemática social que hay allá, ¿cierto? Pero bueno, entonces, ¿se está aumentando o se está disminuyendo la población en Colombia debido a este proceso? Está aumentando, profe. Exactamente. Aumentando, pero con el COVID disminuyendo. Bueno, depende. ¿Qué tal como esa cuarentena, qué tal se nos disparen esos embarazos, esos bebés ahorita en diciembre, enero? Ya se dispararon Como al principio. venezolanos. Imagínense. Entonces, sí, la población está aumentando, ¿cierto? Entonces, está aumentando porque están viniendo venezolanos a incrementar la población humana acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, vienen de Venezuela, ellos son la población humana de humanos de Venezuela, pero pues tienen que venir acá pues para mejorar sus condiciones de vida, ¿cierto? Entonces, la natalidad y la inmigración aumentan esa población humana, ¿cierto? Ya veremos ahorita, diciembre, enero, cuántos humanos se nos van a aumentar, ¿cierto? De acuerdo pues a esa cuarentena que sufrimos hace unos meses, ¿cierto? Aunque pues todavía andamos como en medio cuarentenados. Bueno, y pues tenemos la mortalidad, que pues la mortalidad básicamente es la cantidad de individuos que mueren dentro de una población, es decir, esa tasa de decremento o de disminución de esa población debido al número de muertes en un tiempo dado, ¿cierto? Es decir, en un año cuántos individuos mueren, ¿cierto? Acá no sé, en Sibundoy, uno escucha casi que semanalmente que una o dos personas mueren, ¿cierto? Pasa el carrito dando las condolencias y todo eso, ¿cierto? Entonces hagan el cálculo de más o menos acá en Sibundoy cuántos mueren. No sé si alguien que me haga el favor busque el índice de mortalidad mundial, ¿sí? ¿Cuántos humanos mueren al año? Alguien que me haga el favor, ¿sí? Entonces, es esa cantidad de muertes que ocurren en un tiempo dado. Ya depende del estudio que se esté realizando. Si el estudio se hace en un mes, se hace en 6 meses, en un año, en 5 años, en 10 años, ¿sí? Entonces, en humanos eso se está evaluando anualmente, ¿cierto? Ya pues se dependerá del organismo del cual se esté hablando, ¿cierto? Para evaluar el índice de mortalidad de sus poblaciones, ¿cierto? ¿Profe mundial o en Colombia? También puede ser los dos. Bueno, y por último tenemos la emigración, ¿sí? Que la emigración es decir, la cantidad de individuos que se van de una población, ¿sí? Y ahí seguramente estos individuos que emigran pasarán a formar parte de otras poblaciones, ¿sí? Entonces la emigración es la sustracción o la disminución de individuos debido al abandono de la población. Lo que están haciendo los venezolanos es emigrando de Venezuela, pero están inmigrando a Colombia, ¿sí? En Venezuela está disminuyendo la población, ¿cierto? De seres humanos debido al proceso de emigración o debido a los seres humanos que están abandonando esa población venezolana, ¿cierto? Internet, sí. ¿Sí me están escuchando bien? Profe. Sí. ¿Me están escuchando bien? Profe. ¿Me escuchan? Sí. Profe. ¿Sí me escuchas, Gina? Profe. Gina, ¿me escuchas? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Es que está como bien mal hoy mi internet. Pero dime, ahora sí cuéntame. En España, pues dice que la tasa de mortalidad en el 2019 son de 417.625 muertos. En Alemania, 939.536
y en Reino Unido 604.621. No me aparece, actualmente no me aparece. No te aparece mundial. ¿Y no hay una comparación respecto al 2020, de acuerdo con esta pandemia? A ver, espérame, profe. A ver, yo voy buscando el de Colombia. Bueno, acá en Colombia nos da los años a los cuales el año medio, la edad media, mejor dicho, en la cual mueren las personas. Acá en Colombia están muriendo más o menos casi a los 77 años, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, la población humana muere entre los 70 y los 80 años, ¿sí? Está desactualizado. Dice que para acá, para Colombia, hay 5.5 muertes por cada 1000 habitantes. Esto es un estudio del 2018. Bueno, entonces vean que es muy poquito. 5 personas por cada 1000 habitantes es muy baja la mortalidad. A ver, busquemos la tasa de natalidad, Profe, así no aparece. ¿no? 15.8 nacimientos por cada 1000 habitantes. Bueno, acá podemos contrastar, lo que quería era contrastar esto. Nos decía 5.5 muertes, ¿cierto? Mientras 15.8 nacimientos. ¿Qué está ocurriendo en su mayoría, los nacimientos o las muertes? ¿Nacimientos? Nacimientos. Tenemos 15.5 nacimientos, ¿sí? 15.8 nacimientos sobre o por o contrastado por 5.5 muertes, ¿sí? Entonces vean que son muchos más los nacimientos de la población humana que las muertes de la población humana en Colombia, lo cual implica que un aumento poblacional humano, ¿cierto? Entonces, vean que debido a eso son muy pocas las muertes, son muchos los nacimientos y pues esto va a implicar un crecimiento poblacional rápido, que es el fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, ¿sí? Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Quería hacerles la aclaración. Bueno. Tenemos, bueno, la emigración, los individuos que abandonan el sitio y la población en la cual están viviendo, seguramente para ir a vivir a otra población, ¿cierto? Y acá pues se les menciona que las mutaciones adaptativas de las especies o la irrupción de nuevas especies forasteras junto con los cambios de los factores abióticos del ecosistema van a determinar interacciones muy complejas que afectan la capacidad de sobrevivencia de las poblaciones, ¿sí? Entonces, tenemos las mutaciones que suceden en la población. ¿Qué es una mutación? Lo vimos el semestre pasado. Chicos, ¿qué es una mutación? ¿Qué es mutar? Una modificación, profe. ¿Cambios? ¿Modificación en qué? ¿Cambios en qué? Modificaciones. Modificación genética. Por ejemplo, el COVID ahorita está, pero va a haber una mutación que es más fuerte, es así dicen, ¿no? Ajá, exactamente. Una mutación es cambios en la información genética. Este internet, sí. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, Bueno, es que acá me está avisando que está lento, que no sé qué, y la verdad no sé si me están escuchando bien o no. Pero bueno,
Las mutaciones son cambios espontáneos en la información genética de cierto organismo, ¿cierto? Habíamos hablado de varios tipos de mutación, que pueden ser benéficos, que pueden ser perjudiciales, ¿cierto? Cuando las mutaciones son benéficas, pues generan que se formen nuevas estructuras, cambios físicos en el organismo que seguramente le va a beneficiar su supervivencia, ¿sí? Entonces, cuando ocurren mutaciones que son de tipo adaptativo, que los organismos las pueden representar físicamente y que los ayudan a adaptarse al cambio del medio ambiente, pues los van a ayudar a ese fenómeno de evolución, ¿cierto? También el que lleguen nuevas especies, no, serían nuevos individuos, ¿sí? Individuos forasteros, es decir, que vengan de otros lugares, que vengan a componer esa población, va a aumentar la variabilidad genética. Tanto las mutaciones como el que lleguen individuos de otros lados va a ayudar a aumentar la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? Ay, qué hambre. Chicos, ¿qué les había dicho que es la variabilidad genética el semestre pasado? ¿Y para qué nos sirve? Permite gran variedad de rasgos. Sí, permite gran variedad de rasgos y estos rasgos ¿en qué nos van a beneficiar? Adaptación al medio. Adaptación al medio, ¿sí? Entonces, si nosotros somos variables genéticamente, ¿cierto? Cuando haya un cambio abrupto en el medio ambiente o en el clima o en el ecosistema, ¿cierto? Seguramente tendremos la información genética para que generación tras generación vaya modificándose ese cuerpo, ese organismo, ¿cierto? Y pues se vaya adaptando a ese nuevo medio, a ese nuevo clima, ¿cierto? Entonces, el que hayan mutaciones y el que vengan individuos forasteros, pues va a aumentar esa variabilidad genética. Y por acá les digo, van a determinar esas interacciones complejas que afectan la capacidad de la sobrevivencia de las poblaciones, ¿cierto? Interacciones complejas pues van a ser el interactuar entre individuos de la misma especie, entre individuos de diferentes especies, formar un lugar donde vivir, un nido, una madriguera, buscar sitios de comida, buscar hembras o machos para copular, ¿cierto? Todas esas interacciones complejas van a ser eso, que van a estar definidas también por esas mutaciones adaptativas y por esos individuos forasteros que van a venir, ¿cierto? Y pues va esto a ayudar el que haya variabilidad genética, el que haya adaptabilidad al medio ambiente, va a desencadenar que las poblaciones o que los individuos de las diferentes poblaciones puedan sobrevivir adaptándose al medio y generar que pues la especie siga prevaleciendo a través del tiempo, ¿sí? Voy a cambiar esto de especies por individuos. Nuevos individuos. Listo. Entonces, claro, hasta el momento, ¿cierto? Listo. Entonces, chicos, para complementar esta idea de abundancia, podemos hablar también de la densidad, ¿sí? Entonces, la abundancia, les decía yo, que es el tamaño de la población, que corresponde al número total de individuos en cierto ecosistema, ¿cierto? Pero en ese caso, la densidad es el número de individuos concentrados en un área definida, ¿cierto? Ese número que ustedes, perdón chicos, ese número de, de 12.000 individuos que me dieron en el Tambo era Nariño y de 14.000 individuos que me dieron acá en Sibundoy, pues hace alusión a esa densidad poblacional, ¿sí?
Es el número de individuos concentrados en un área definida, ¿sí? Entonces, por decir que acá en el Valle de Sibundoy tenemos una población de, estoy inventando, de 50, no pongámosle, de 100 colibrís, ¿cierto? Entonces tenemos que esa densidad para el Valle de Sibundoy es de 100 colibrís. Pero si digamos, hablamos de todo el Putumayo, ¿cierto? Esa densidad pues va a cambiar, ¿cierto? O mejor dicho, ya si hablamos de todo el Putumayo, se va a hablar de una abundancia, ¿sí? Ya depende del nivel al cual estemos hablando, ¿cierto? Si estamos hablando localmente, si estamos hablando regionalmente, departamentalmente, nacionalmente, ¿cierto? Ya depende del nivel al cual estemos hablando, ¿sí? Entonces, el número de individuos de una misma especie concentrados en un área definida, ¿sí? Si ustedes van a campo y muestran un sitio de unas 3 hectáreas, pues les va a dar esa densidad, ¿sí? Mientras que la población de todo el ecosistema o esa abundancia de todo el ecosistema va a ser diferente. ¿Sí es claro? Necesito que esto les quede claro, chicos. ¿Sí o no? La diferencia entre abundancia y densidad. Bueno, el que calla otorga. Podemos continuar entonces hablando de densidad absoluta y de densidad relativa, ¿sí? Densidad absoluta, como lo dice acá, es el número promedio de individuos por kilómetro o por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, ese número de individuos por kilómetro o por metro cuadrado se va a evaluar dependiendo de lo que uno encuentre en un proceso de muestreo. Entonces, acá para este caso, ¿cuánto, no sé, Juliana o Juan, los que me ayudaron a buscar la cantidad de individuos, búsquenme cuántos kilómetros cuadrados hay en el Tambo o acá en Sibundoy? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Bueno, entonces, si ustedes, digamos, van a campo, les voy a hacer acá un dibujito. Si ustedes van a campo y muestran un área de, pongámosle 50 metros cuadrados, bueno, me disculpan ahí lo chueco, ¿sí? Muestran un área de 50 Profe. metros, ¿sí? En Sibundoy tenemos 93 kilómetros cuadrados. 93 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y teníamos cuántos, cuántos individuos, 14.000. 14.000. Pues En lo el Tambo actual, es de lo actual es como de 344 kilómetros cuadrados. ¿Cuántos, Juliana? 344 kilómetros cuadrados. 244 kilómetros cuadrados, listo. 300. Ah, 344. a 300. Sí. 344 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Si